Hola, en esta serie de videos pretendo mostrar cómo construir una fuente conmutada bajo la topología Flyback a partir de componentes que se pueden recuperar de viejos electrodomésticos, contribuyendo al ámbito ecológico, pero sobre todo obteniendo fuentes de calidad, de buena potencia y a un bajo coste. Antes de empezar de lleno con la fabricación, hablemos un poco de fuentes conmutadas. Todas estas se caracterizan por 7 bloques básicos. El primero es la rectificación, que se encarga de convertir corriente alterna en corriente directa. Luego, viene el bloque de filtrado o estabilización, cuyo objetivo es evitar que el voltaje en corriente directa cambie en el tiempo, brindándole estabilidad e inmunidad ante el ruido eléctrico. Posteriormente se encuentra la etapa de aislamiento, necesaria para garantizar que nuestra fuente no es un peligro para el usuario. Junto a esta se localiza la etapa de control, encargada de gestionar cuánta energía se le suministra al transformador. Todas estas etapas forman parte de algo conocido como hot side o lado caliente, debido a que en estas etapas se pueden hallar altos voltajes provenientes directamente de la red eléctrica. Mucho cuidado mientras se trabaja en estas etapas. Después se localiza otro bloque de rectificación y aunque parezca que ya lo utilizamos, tiene características técnicas muy distintas al primero. Sin embargo, al igual que este, va acompañado por un bloque de estabilización con el mismo fin. Por último encontramos la sección de feedback o seguimiento, encargada de llevar de manera segura cierta información al bloque de control para que éste lleve a cabo su tarea. Las características de la fuente que se pretende construir son: voltaje de entrada de 127 volts, corriente alterna de valor eficaz, una frecuencia en el oscilador primario de 4.5 kHz, un voltaje de salida de 12.5 volts, corriente de salida de 5 amperes, potencia total de salida de 62.5 watts. Si les interesa saber cómo se construyó esta fuente etapa por etapa, suscríbanse para conocer el desarrollo de las mismas y dejen sus comentarios. Saludos.